Saludo, Eduardo, saludo a todos. Gracias por conectarse. Saludo. Excelente. Hola, ya tenemos a Astrid. Hola, doctor. Hola, Astrid. Qué gusto verle por aquí, caramba, iniciando nuestro circuito live. Genial, sí, la verdad que sí, es un gustazo, la verdad que sí. Un placer. Conectando este audífono, si me regala un instante, verdad que el internet yo creo que nos está jugando a todos, nos está jugando a todos. Debe haber Muy, over... sí, muy emocionados, absolutamente emocionados con este circuito que iniciamos hoy, 3 lunes, 3 grandes temas con toda su comunidad digital. Para nosotros es un gran honor contar con nuestro cliente número 1 reconocido en esta marca en 200 y tantos, casi 300 clientes como la persona más destacada a lo largo de todos estos años de rendimiento y profesionalización de su oficio y ahora ya de su estructura empresarial. Así que encantado, siempre va a ser un honor para ACES y una servidora contar con su presencia y además contar con un desarrollo de contenidos hermoso para toda una comunidad que yo sé que lo sigue con mucha lealtad y fidelidad a todo lo que hace y la manera en la que se desenvuelve. Bueno, realmente más que un honor que hace nos reconozca, ¿no? con esta titulación de cliente número 1, de verdad que no hay palabra, Astrid, y al grupo de ACE por considerarnos como un grupo, ¿no? No solo Sánchez Cava, sino todo el grupo de colaboradores que tenemos en nuestra práctica. Y realmente más que agradecerte, es un reto que pones, ¿no? Sí, Mantener a la vanguardia. Yo lo veo como un gran compromiso de ir adelante, de dar el todo por el todo y de seguir, pues, ocupando esa posición, ¿no? Que nos interesa no tan solo llegar a ella, sino mantenernos. Así que, de corazón, muchas gracias por este reconocimiento a la labor de todo el grupo y la oportunidad, ¿no? De llevar información a los médicos y al público en general sobre lo que es el marketing médico y otras cosas que vamos a tratar. absolutamente. Pienso, doctor, que vamos a ver unos contenidos interesantísimos para todas las personas, sobre todo porque usted, Cauro, el equipo, han sido modelos de lo que sí un médico hoy en día, actual, de clase mundial, de posicionamiento de mercado tiene que hacer, que es mercadeo. Muy distinto a lo que muchas personas piensan, que es un área, una de dos, o equivocada para un médico cuyo timón de ejecución se radica en la vocación, no así en el aspecto comercial, lo cual creo que es una conceptualización de la carrera absolutamente errada. Nosotros tenemos dos renglones, el filantrópico absoluto, a través del cual ejercemos, creamos bien común y bienestar a nuestras comunidades y a nuestro ejercicio propiamente, en el caso de la medicina, la vocación médica y los códigos que así la respaldan, y el ejercicio de lo empresarial en profesiones que tienen que ser lucrativas, sin duda alguna. Sí, no, definitivamente. Y mira, qué bien que lo aclaras, porque muchas veces lo que nos hacen entender es que hablar de que medicina no es sinónimo de negocio. Así Y es. nada más irreal que eso. Marketing médico no necesariamente tiene ese término peyorativo del negocio de la medicina. Cualquier ofrecimiento de servicio, de atención al público, es un negocio, es un intercambio de servicio a cambio de un pago. Entonces, este término muchas veces hay que desligarlo en la medicina, de no comprender que es un tipo de negocio y que eso no implica que tenga una formalidad, que tenga una ética, que tenga una prestaciones de servicio, como muy bien dice, y no son compatibles, indudablemente. Nosotros en la Facultad de Medicina, afortunadamente, los médicos no tenemos formación en marketing, no nos forman para eso. Y también está muy arraigado en personas, en el público en general, como que no es un comercio, no es un negocio. Y sí lo es en el Claro buen que sí. sentido.
Y tiene que serlo porque el ejercicio de las profesiones hoy en día tienen que obedecen a una posición, a un canal de posicionamiento que obligado lleva el ejercicio de los aspectos fundamentales del mercadeo. Todo profesional, al margen de médicos o no, todo profesional que no estructure su visibilidad y accesibilidad de parte del público que lo consume de una manera digital, por ejemplo, y que esté pensando que solamente el vox populis o el acercamiento les va a consolidar su ejercicio, está equivocado. Lo digital hoy en día es un mandato, no es una opción, es un mandato. Definitivamente. Fíjate, en el momento en que un médico hace entrega de una tarjeta de presentación o está ofreciendo el número telefónico, ya está haciendo un mercadeo, ya está haciendo marketing de sus servicios. Y eso sí que lo tenemos aceptado, ¿no? Entonces, utilizar herramientas, muy bien siempre diversos escenarios, es realmente debe ser el estándar, debemos aceptarlo como la nueva normalidad de las otras normalidades que tenemos en este momento. Y tenemos que aceptarlo de una manera correcta, sin ese término peyorativo de negocio de la marca, porque realmente no es peyorativo. Así es. Una de las razones por la que nuestra evaluación, Cauro, equipos y su líder salió resultante de esta nominación que costó mucho encontrar y determinar, porque gracias a una buena selección de clientes hemos tenido siempre un catálogo de dónde elegir. Cuesta, nuestros clientes son de alto desempeño, sus competidores fueron de alto desempeño y son personas que también se han manejado productiva y rentablemente en todo lo que han construido desde el año 2016, que venimos acompañando, por ejemplo, en el sector salud, a muchos buenos galenos de muchos lugares. Pienso que una de las cosas que lo destacó a usted en ese análisis y evaluación que hicimos ha sido la capacidad de transformarse y de entender que el ejercicio de lo gráfico, lo digital y la estructuración visual de las herramientas de comunicación de su negocio han sido importantes. Usted y Cauro han sido personas, han sido como estructura, negocios que han invertido en el tema de cómo permitirle a los pacientes acceder a sus servicios, pero también cómo visualizarse para que otros que no consumen la gestión de servicios profesionales de salud, que ustedes bien saben hacer, puedan encontrarlos y puedan encontrarlos por los canales actuales. Usted es un ejemplo de persona que invierte en su negocio, persona que organiza sus equipos, que invierte en capacitación, invierte en infraestructura, que invierte. Y de ahí los saltos. En muchas ocasiones los colegas, vemos a otros colegas que van dando esos peldaños, los van escalando a una velocidad muchas veces indescriptible y no nos damos cuenta que tiene que ver absolutamente con eso. Y este es un ejemplo de ello. Entonces, ¿por qué hablamos de mercadeo digital? ¿Y por qué hablamos de mercadeo médico? Porque los médicos dejaron de ser profesionales del quirófano y de la consulta para ser hoy en día una voz pública referente en muchas funciones, como es la gremial, como es la académica, la intelectual, ¿verdad? Y la científica. Fíjense la preponderancia de un Fauci, por ejemplo, en este momento, en Estados Unidos, siendo la voz del COVID. Lo mismo podríamos decir de la persona de Zaragoza que está dirigiendo en España el proceso de la pandemia. Dejaron el ejercicio de los médicos para convertirse en relacionadores públicos como voces de sus gobiernos en este momento, en muchos sentidos. Entonces, el médico de hoy en día sí necesita capacidades de mercadotecnia y sí necesita habilidades de oratoria, de digitalización, de interacción y de capacidad de describir qué es lo que hace. Describir lo que hace y lo que vende, no puede satanizarlo. Eso es parte de su ejercicio hoy en día. Sí, no, definitivamente. Una de las cosas que es más importante también es entender desde el principio que estamos ofreciendo servicios. Absolutamente. En el momento en que nosotros tenemos esto registrado aquí, que no es como antes, ¿no? Que el médico tiene que saber que de hecho la ley 701 llama al paciente de una manera distinta. Ahora le llama usuario de la salud. Y como usuario de la salud, nosotros ofertamos unos servicios. Y muchas veces ese carnet del seguro le permite al paciente hacer una segunda opinión, ver a otro médico, escuchar una opinión distinta y ver la diferencia entre una persona que ofrece X servicio versus X servicio. Por lo tanto, este médico omnipotente del pasado, todopoderoso, realmente ya no es tiempo de entender que estamos en una oficina que es importante cada día cualificar,
ofertar servicios de atención al público con amabilidad, con actividad, lógicamente con ética, principios, ¿no? Si tenemos eso registrado como servicio, ya de por sí vamos a tenerlo mejor rodado. Así es, pero fíjese que dentro de la mercadotecnia médica está la cultura de servicios. Cada profesional pone su propio sello. Cada profesional viene, señores, con una historia, ¿verdad? Que se forma en sí mismo, ya sea desde su expertise técnica hasta la historia que como persona en su formación trae consigo en la mochila. Entonces, eso marca el tipo de servicios que normalmente la gente quiere dar, cuán cálido, cuán osado sea usted en inversión con los equipos para que puedan atender una cultura de servicios. ¿Qué es una cultura de servicios? A la hora de que estamos hablando de consumidores que están absolutamente sesgados y vulnerables a la hora de ir detrás de esos servicios. Cuando hablamos de una consulta y de un médico y de un quirófano, no estamos hablando de consumidores en el estado de ánimo natural, químico natural del ser humano, sino personas que se asisten y buscan un cobijo y unos prerequisitos emocionales y ambientales previos al técnico que fueron a buscar como condición resolutiva de su enfermedad. Porque llegan vulnerables, llegan detrás de la solución de un problema que los atañe, que es la integridad física y la lesión física. Entonces, la cultura de servicios en un médico tiene que ser uno de los sellos de garantía. ¿Cómo comunicamos eso a nivel exterior? ¿Por qué quedarnos encerrados? El médico de la secretaria y el escritorio, eso pasó a la historia hace mucho tiempo. Ya todos los profesionales tienen que ser integrales en el ejercicio del qué hacen, con quién lo hacen, cómo lo venden, cuántas veces se especializan y también eso es reiterativo en esa cultura de servicios. Usted, por ejemplo, está facultado con una de las certificaciones más escasas en su área, que es el área de la robótica. Yo recuerdo en el 2016, cuando empecé a trabajar con usted, los pasos que me decía en relación a cuántas cosas tuvo que hacer para adquirir esa certificación. ¿Cómo no ha de dejar saber eso al público y al grupo que consume o al paciente que necesita esa intervención para poder resguardarse en el ánimo de la garantía? Un médico que haya agotado los prerequisitos de la pericia en un procedimiento, a la hora de implementar ese procedimiento da garantías. Pero si eso no se informa, si eso no se vende, si eso no se comunica, ¿cómo la persona conoce de la pericia? Entonces, los médicos de hoy en día tienen la necesidad, y no solamente, doctor, de dar apertura para saber vender, para que sus prácticas vendan, sino también de asumir eso como la dinámica natural y entender el lenguaje, los códigos digitales en este momento. ¿Qué es un algoritmo de Instagram? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando TikTok está ocupando la palestra en este momento? ¿De qué me están hablando sobre eso? ¿Cómo se posiciona en un momento determinado una campaña digital? ¿De qué se tratan las herramientas simples o complejas de comunicación en todas las redes sociales, transversalmente? Entonces, todo eso es absolutamente necesario para que un médico pueda también competir. No se pierdan en la definición altruista de la competencia. La competencia es necesaria. Usted es un médico empresario y eso lo ha sabido asumir y por eso tiene estructura basada en su vocación y empresa que funciona y es rentable. Sí, bueno, yo pienso que, y ojalá que esto sirva para asistir a muchos a tomar la decisión, ¿no? De emprender, porque nosotros como profesionales también tenemos que emprender y entender básicamente que no podemos seguir en ese punto empírico. Y muchos lo que hacemos es esto, como no tenemos formación en el ámbito de formación empresarial o de ofertar un servicio, pues muchas veces lo que hacemos es de manera empírica empezar a dar pasos a ciega, pero hay que llegar a este tipo de acompañamiento, de coaching, que en mi caso personalmente tengo que agradecer la oportunidad que el universo, Dios, me ha dado de poder conocerte y tratar contigo. Y de conocer públicamente que ha sido parte de este crecimiento que hemos tenido como grupo y perder el miedo. Yo, si fuera a dar una recomendación, sería perder el miedo y dar ese paso adelante en organizarse, en buscar personas con experiencia. Yo siempre pongo el ejemplo es muy fácil ya comprar una ampicilina para un absceso en la facial. Sin embargo, quizás esa ampicilina no es el antibiótico ideal para ese absceso. Lo mismo ocurre en este ámbito. O sea,
si nosotros no fuimos enseñados, entrenados en el ámbito de promocionar o de posicionar una de nuestras oficinas, pues quizá lo que hay que hacer es este acompañamiento que nos permita reposicionarnos en el mercado. Eso no es malo, eso no tiene un contexto de menor, porque muchas veces hacemos contratación de un abogado, de un especialista. Entonces, ese acompañamiento para mí ha sido importante en estos 4 o 5 años, como muy bien mencionas, de seguimiento que hemos tenido y esta empatía que hemos conseguido ha sido realmente determinante para llevarnos a esta posición en la que hoy estamos y que seguimos subiendo en escala. Entonces, Gracias. lo primero es eso, perder el temor a buscar ese acompañamiento, a buscar ese soporte, a veces 4, 6 ojos ven más que 2, siempre hemos dicho. Y hay que perder ese miedo, hay que entender que ya la medicina de hoy no es la medicina de ayer. Antes el médico aprendía en base a la experiencia. Entonces veíamos médicos muy mayores y eso es sorprendente también. Muchas veces dice, doctor Sánchez, yo creo que usted era mayor. Y realmente ya no es como antes. Antes el médico aprendía con el tiempo, con la pericia del tiempo. Actualmente un médico puede ir rápidamente a un congreso y beneficiarse de esas cosas. Ver resumen de 3.000 de experiencia. Igualmente, un médico puede tener un acercamiento a una plataforma que te permita desarrollarte, que te permita reposicionarte en el medio, y es nuestra principal recomendación, o la primera que quisiéramos comentar esta noche. Absolutamente. Hay que ir pensando en el ejercicio de la medicina a la par del ejercicio empresarial. ¿Qué hace un empresario? Trabaja gerencia, trabaja equipos, trabaja mercadeo, trabaja finanzas, proyecciones, blindaje legal, blindaje contable. Todo eso tiene que ocurrir. El médico es más, yo diría que más en ustedes que en otras personas, porque ustedes son una micropyme. En algunos casos y en otros casos son unas pymes. O sea, un médico constituye la entrada y el egreso también, de una empresa pequeña. Entonces, yo siempre he dicho que los hospitales y las clínicas son un conjunto de micropymes a través de cada uno de los galenos que tienen trabajando consigo. Entonces, es necesaria absolutamente una organización de parte de todos ustedes, porque satanizar eso y dejarlo a un lado con un discurso doble moral, filántropo, altruista, en el que se quiere pretender que lo material y lo económico no es importante cuando todos sabemos que sí lo es, me parece absurdo. Muchos médicos de hoy en día están rezagados y se han quedado de manera desfasada en un ejercicio visual de la medicina y ausente de las herramientas actuales. Y eso no los va a ayudar, primero, a permanecer y segundo, a avanzar. Esa es la diferencia con otros médicos de clase mundial. Cuando miramos los también grandes galenos en otras partes del mundo y científicos, están conectados con lo que la herramienta de la era nos da. Ustedes, la ciencia y los descubrimientos de la ciencia para ustedes y de la tecnología han sido grandes avances en el área de la salud. ¿Por qué no ha de utilizar eso también en el área del posicionamiento? La medicina no es un negocio altruista. La medicina y el servicio profesional médico y todo lo que conllevan sus actores y stakeholders de ese ecosistema es una empresa y debe de funcionar de manera holística cuando estamos hablando empresarialmente hablando. Valga la redundancia. No, absolutamente de acuerdo. Somos una MIPYME o una micropyme, o en algunos casos una pyme como tal. Y es importante entender que somos un contribuyente, que lo ideal es que estemos aquí a evitarnos situaciones legales, ¿no? Situaciones de compromiso. Porque hay que reconocer que somos un contribuyente. Ya sabe el Estado cómo destina gastos. Hay un deber de nosotros de hacer una presentación y de tener los números claros. Yo creo que desde el momento que un profesional abre una oficina, lo ideal es entender que tiene que formalizar. Además, el hecho de tener los beneficios de la tesorería como tal, es una de las cosas que hay que entender. O sea, tenemos un personal, un administrativo, un oficial de servicio, cualquier personal que nos está contribuyendo, está como empleado de la oficina o contribuyente, esta persona pues tiene un derecho como empleado, como la ley, ¿no? La ley lo establece. Y muchas veces los médicos estamos buscando
el espacio a través de que la tesorería nos condene o nos perdone tal y tal. Y yo creo que desde el momento que uno abre una oficina, lo ideal es que sea transparente absolutamente. Y como mi pyme o como pyme, tenemos que hacer las cosas correctamente. Esa es otra cosa que es determinante, importante en el proceso del desarrollo del profesional. Sí, porque usted está hablando de la organización empresarial. Y la organización empresarial en un médico, un abogado, un ingeniero sigue siendo una condición necesaria para el éxito. Tenemos que apostar por la organización de lo que es su empresa, que es usted y su marca individual. Pero el ejercicio de ¿qué obligación tiene el médico? Una obligación de observancia, una obligación de hacer. Entonces, eso conlleva obligatoriamente que usted tenga elementos que le permitan ejecutar ese hacer. Y en las correctas instalaciones, con el correcto equipo. Los médicos de antes funcionaban quizás con 1 o 2 personas como miembros de equipo. Hoy en día no es así. Ustedes necesitan todo un flujograma y una cadena de procesos para poder justamente mover el volumen de pacientes, moverlo dentro de una cultura de servicios garantizable, garantizada para el paciente que se asiste de ustedes, y hacerlo con lo principal que tiene que garantizar un médico para quien consume sus servicios, que es el factor de éxito. El factor de observancia de la enfermedad, el diagnóstico correcto, el proceso adecuado, ¿verdad? Poner el dedo donde corresponde para que ese paciente pueda tener un factor de recuperación. Entonces, doctor, usted sabe muy bien, porque es ejemplo de ello, de que crecer y posicionar una reputación como médico individual y eso, a su vez, como empresa, posterior como un equipo, tiene que ver con invertir, porque usted lo ha hecho con nosotros en muchos sentidos y con muchos de los factores que inciden en el hecho de que hoy en día su consulta sea voluminosa, eficiente, rápida, correcta en materia ética y una experiencia donde la gente, pues mire cómo están todos los comentarios y la gente suya uniéndose en este live, queriendo lo que es lo que yo percibo, ¿verdad? Que trabaja su patrimonio reputacional porque también su buen servicio ha llevado a esa aceptación social. Entonces, hecho todo esto, ¿qué usted opina sobre lo que refiere la inversión que los médicos deben de hacer en su proceso interno y con ello también en su visualización externa? Indiscutiblemente, ¿no? Como un negocio como tal, tienes que hacer la inversión para esperar el retorno, lógicamente, ¿no? Y como decía anteriormente, hay que perder miedo, hay que dar ese paso, porque en la medida que te vas formando, que vas agregando elementos que te permiten poder ofertar una eficiencia, incluso como tú muy bien decías un momento, nosotros nos costó muchísimo hacer un flujograma en términos de adecuarlo a nuestro medio. Sobre todo porque recordemos que, por ejemplo, depende del escenario geográfico en el que está. En el Cibao suelen ser muy madrugadores y todos quieren estar ahí a primera hora de la mañana, lo que muchas veces te puede complicar el flujo. Pero siempre haciendo un análisis, buscando una visión distinta, alguien desde afuera que tenga, como hicimos en una ocasión, recuerdo aquella semana, todos los jueves, cómo nosotros rediseñamos el flujograma de servicio para evitar que la gente estuviera este volumen de pacientes que madrugaban y que perdían el esperando. Entonces nosotros hemos visto producto de hacer la inversión en esa ejecución, en conseguir esas herramientas. No es un servicio, un negocio distinto a otro en ese sentido. En la medida que inviertes en mejorar tu servicio, en ese mismo momento también optimiza tu resultado. Y eso se traduce en prestancia, reconocimiento social, reconocimiento por parte de los mismos pacientes y sus familiares que reconocen esa prestación y ese incremento. O sea, allá mismo en la oficina hay mucha gente que dice, oh, doctor, ¿cuánto ha cambiado esto en tan poco tiempo, no? Hemos pasado de una oficina a una segunda oficina, a una tercera oficina y más proyectos que nos sobrevienen encima, ¿no? Exactamente. Y eso es producto de... Que no diga nada para que la comunidad se quede en expectativa, vienen cosas grandes. Todo llegará, todo llegará. Pero es importante entender ese proceso, invertir en esos procesos, apostar a ello y ponerle ganas. Es importantísimo. Y muchas veces también adiestrarse, doctor. Una cosa que usted ha sabido hacer en el tiempo es entrenarse.
Usted no sabe hablar frente a una cámara, entrénese. Usted no le gustan las redes sociales, entiéndalas. Usted no quiere pertenecer a participar de la sociedad gremial, tiene que hacerlo para entender el sistema en que fluye su asociación o la entidad que lo respalde en su profesión. Entonces, usted ha sabido integrar los elementos, entrenarse como buen lector y buen estudiante que siempre ha sido, y incorporarlos en una dinámica 360, como dicen algunos de sus seguidores aquí que estoy viendo, el médico, el urólogo más humano de la República Dominicana. Caray. Todo esto. El urólogo más competente de República Dominicana, un profesional muy dedicado, dice el señor Kelvin. Yo estoy totalmente de acuerdo. Un profesional dedicado, una persona dedicada, un padre dedicado, un esposo dedicado, un jefe dedicado. Por aquí estamos viendo a la doctora Estefanía Bueno, que ha sido una de sus pupilas de gran formación, y vemos a muchos otros invitados, ¿verdad?, que están disfrutando de lo que ha sido su mentoría y de lo que ha sido la participación. El ser humano y el profesional no se separan. Y al final, para toda su comunidad, él es la suma de lo que es como persona y la suma de lo que él se ha esforzado en ser como profesional, un profesional de clase mundial. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo. Sí hay que tener un sentido del ridículo naturalizado. Usted no puede sentirse que está haciendo el ridículo por profesionalizar y posicionar lo que sabe bien hacer y lo que tantos años cuesta forjar en la medicina, caramba. La medicina es una de las carreras más largas y altruistas que pueden haber, desde su inicio, 6 años de carrera, hasta su terminación con una subespecialidad. Entonces, ¿cómo no comunicar todo lo que se está haciendo tras ese ejercicio prolongado de lo que se tiene que hacer? Una cosa diferente es que usted no sea médico, que sea intrusista, que esté en una subespecialidad que no le corresponda, que esté vendiendo procedimientos y temas que estén fuera de su área de especialización. Eso es algo distinto a usted posicionar los servicios y los equipos de trabajo que tiene y sobre todo la inversión en tecnología, que yo pienso que en el área de urología, doctor, es muy importante, ¿verdad? Para sus compañeros urologos que nos acompañan este día. Es muy importante. Entonces, cuando nosotros pensamos y vamos a hablar de eso en el último live, en medicina del primer mundo, en hacer medicina del primer mundo en el tercer mundo, estamos hablando justamente de comunicar y del factor información dentro de la recepción de lo que tiene el cliente, de lo que recibe el paciente en este caso. Ustedes dicen pacientes, yo le estoy hablando en el lenguaje empresarial, clientes. ¿Quién es el cliente de los servicios profesionales médicos? El paciente. No pueden divorciar esos dos conceptos porque al final el paciente de cara al diagnóstico o al tratamiento médico debe ser denominado de esa manera, pero de cara a la atención y a la experiencia de servicios, el paciente es un cliente. Sino, y cada vez el paciente es más impaciente. Exactamente. Reclama tiempo, reclama optimizar su tiempo y por eso lo ideal es que pudiéramos utilizar las citas para que la gente aproveche su tiempo, pero muchas veces la impuntualidad de muchos de nosotros como dominicanos que nos caracteriza no permite que se formalice eso y muchas veces se convierte en impaciente. Entonces el término de usuario de salud quizá aplica más como comentábamos el otro día. Es un término que es correcto, es un usuario de la salud y como usuario busca un y eso es importante tener en cuenta. Así es. Si usted tuviera que enumerar, doctor, algunas carencias que están teniendo los profesionales de la salud en este momento en materia de mercadeo, además de la conceptual, mucho médico no quiere venderse porque entiende que la medicina no se vende. Atención a los doctores, galenos y colegas del doctor Sánchez que nos estén viendo. La medicina sí se vende, los servicios profesionales médicos sí hay que venderlos porque usted está en un ambiente de competición. ¿Qué cantidad de médicos tienen las asociaciones registradas en este país? Abogados hay 40,000, imaginen médicos. Entonces, sí está en un momento donde el servicio médico que ofrece, la especialidad en la que da garantía, tiene que posicionarse. ¿Qué siente usted, doctor, en su experiencia como pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, rol desde el cual puede perfectamente ver la umbrella general de un sinnúmero de colegas y desde su rol como ponente internacional que ha sido y que es constantemente? ¿Qué siente usted que el médico de hoy en día, menor a, le voy a poner, el médico de la generación X y de los millennials, debe de atender que no lo está haciendo en este momento? Mira, yo pienso que una de las cosas más importantes es la identidad empresarial. Definitivamente. Cuando tú
inicias un proyecto, yo creo que antes de buscar un consultorio, tienes que pensar en un nombre. O sea, tú puedes crear un nombre como Doctor Sánchez Cava, pero eso es algo muy personal. En cambio, existe la modalidad empresarial o corporativa, en nuestro caso, Tauro, Centro Avanzado de Urología. Si nos vamos a ser visionarios, a pensar en el futuro, el modelo que va a imperar en los próximos años son los grupos, son las corporaciones. O sea, eso de que un médico abre una oficina y trabaja independientemente, vamos a ver en los próximos años que no va a existir. Que no va a pasar. ¿Por qué? No va a seguir. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un grupo que ofrece servicios, prestaciones, y que hay diversidad en la formación, eso le da un logo, eso le da una característica que genera confianza, que ofrece servicio, que no es tan personalizada como cuando un médico se va a 15 días a Orlando con la familia y hay una ausencia en la prestación de servicio por una oficina que está cerrada. Así El negocio y el retorno se anula por completo. Entonces vamos a ver en los próximos años, yo pienso que estamos muy carentes de eso, pero la necesidad va a crear este medio. Y vamos a ver muchos grupos corporativos de urólogos, oftalmólogos, ya lo están haciendo los oftalmólogos. Hay bastantes urólogos también creando grupos. Entonces el futuro va a ser definitivamente la corporación o la unificación de varias personas que uno hace una que uno tiene mayor expertise en otro. ¿Dónde va a estar la situación? Tienen que ser grupos afines. Es como un matrimonio. Tiene que haber una identificación. Ahí viene el clic de la sociedad. Exacto. Y es como un matrimonio donde hay un contrato, porque el matrimonio, dicho sea de paso, es un contrato formal. ¿Sí? Y entonces también en esta empresa, cuando se unifiquen los médicos, pues definitivamente que va a tener que existir ese régimen corporativo. Otra cosa que yo veo también es la situación de los medios digitales. Algunos médicos, sobre todo generaciones como los baby boomers hacia arriba y sobre todo los prospectos, los veteranos, ¿no? Sí, así es. Los veteranos, los baby boomers. Quizá a partir de mi generación, que es la generación X, ya hay un cambio. Usted y yo somos de la misma. Definitivamente. Entonces, ya en la generación X y sobre todo en los millennials, ya se ve distinto, ¿no? Ya vemos cómo esos recursos de tener una página de internet, una página web que esté debidamente explícita, ¿no? Que tenga las titulaciones que tiene, que tenga una información correcta, las asociaciones que tiene, los servicios que ofertas, todo tipo de servicio adicional que puedes ofrecer como una marca distinta. Y el acceso, o sea, poder hacer una consulta, poder preguntar, mire, doctor, me pasa tal cosa, ¿cómo puedo consultar con usted? Es determinante. Es importante que entendamos que una página web no es una manera incorrecta, todo lo contrario. Es una manera de vender un servicio, de darte a conocer, de ofertar e incluso de enseñar. Yo lo veo más bien como un método educativo. Totalmente. Muchísimos pacientes nuestros dicen, doctor, estuve buscando en Google y encontré algo que decía exactamente lo que me pasa que usted escribió. Y vine a preguntarle algunos detalles que por contestar o ver cómo yo resuelvo esta situación que me afecta. Entonces esas páginas debidamente formulada, bien estructurada, programadores. Importantísimo el logo de tu marca. Yo creo que ahí hay que invertir, Astrid. Hay que buscar un diseñador gráfico. Tiene que ser un logo que te guste. No sé si tú recuerdas lo arduo que fue aquel debate entre los colores. El color de tu logo tiene que ser algo que te entusiasme, como tu pareja. Tiene que ser algo que te guste. No vale la pena invertir en un logo que es tu identificación profesional que no te guste. Tiene que ser un logo que esté adaptado incluso a lo que ofertas. Y evaluar los colores. Por ejemplo, una de las cosas que contaste, que habíamos discutido innumerables veces, y quiero traerlo a colación para que sirva como ejemplo de dinámica que nosotros veamos durante nuestra
¿no? Nuestras En nuestras innumerables, porque van cientos de secciones, cientos. opciones. Ya yo no la llevo ni contada, señor. Ustedes saben que Atri viene del derecho, ¿no? Y para ella el color negro, el color dorado, pues es muy característico. En medicina, los colores que más abundan son el blanco, porque transmite, ¿no? Delicadeza, higiene. El azul, porque transmite paz, calidez. Y el verde, porque tranquiliza. En los quirófanos se utiliza mucho el verde claro, porque Lo aprendí transmite con calma, usted. control. Entonces, habitualmente en medicina utilizamos esos colores. Yo me imagino el logo en rojo o Sí. en naranja o en un color fucsia. ¿Por qué? Porque va a tener un estridor, va a tener un ruido que lo ideal es evitarlo. Entonces, el logo, Astrid, es determinante. Tiene que sentirse el profesional cómodo con el logo que le va a representar. Y hay que hacer la inversión, hay que buscar el diseñador gráfico correcto con el que te identifiques. Nosotros evaluamos cuántos logos, Cantidad, cómo cantidad. discutimos Y podría cantidad venir de logos. cambios también, ¿eh? Y podrían venir cambios en el futuro para que no se extrañe la audiencia. Correcto. Porque la medicina, a propósito de esos cambios, es una ciencia que no es estática. Y uno no puede, incluso estos consultorios que aprovecho también, muchas veces en el logo interpersonal nuestro tiene que haber un detalle en el consultorio. Los consultorios, Astrid, tienen que ser definitivamente funcionales, tienen que ser prácticos, además tienen que ser Operativos, o sea, operativos. ese flujograma tiene que darse el círculo de servicio para que se pueda salir del volumen. No tiene que ser bonito, sino funcional. Correcto. Y yo pienso que ahora que está de moda la arquitectura minimalista, pues realmente ya esos consultorios llenos de madera, llenos de cuadros, llenos de fotos de familia, yo Así es. respeto mucho el que lo haga con mucho respeto, pero yo creo que la tendencia tiene que ir cambiando. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo en la arquitectura, diseño, ha habido un cambio en esas tendencias. E igualmente, no soy partidario de esas bibliotecas, o sea, no tiene sentido a mi juicio y respeto mucho quien así lo tenga, enciclopedia, muchas veces llena de polvo, porque están ahí a ritmo de, como un ente decorativo. Y yo recomiendo, con el mayor respeto de quien difiera de esta opinión, que ya el consultorio tiene que ser minimalista, Totalmente. eficiente, funcional. Además, los colores. Yo recuerdo que cuando estábamos reparando el consultorio, leí sobre las luces del consultorio. Si son amarillas, transmite calidez, transmite paz. Fíjense que en Zona Franca utilizan bombillas blancas, porque lo que quieren es el operar Vitalidad, hiperactivo. energía. Exacto. En un consultorio, pues lógicamente tiene que haber reinar la paz, la integridad, tiene que haber esa empatía para que surja lo que es conocido como relación médico-paciente. Y Totalmente. ese escenario en el consultorio realmente es determinante para que el paciente sienta esa empatía y se pueda iniciar esa relación médico-paciente. Eso es Entonces, una cosa que... sin duda estamos hablando de una combinación entre infraestructura, herramientas de comunicación apoyadas y un equipo de trabajo con diferentes roles que no son solamente médicos, generales o especialistas. Estamos hablando de una trilogía, de un trípode que le tiene que funcionar a través de herramientas, infraestructura y equipo. Bueno, el trípode puede ser muy básico. Yo seguiría agregando más cosas. Porque, por ejemplo, mira, el personal con el que trabajo, ¿sí? Yo entiendo que tiene que ser cortés, tiene que ser afable. Yo muchas veces, como decía hoy a una colega, yo cuando me ubico mentalmente en el otro lado y digo, yo quisiera que el médico que me vea tenga la empatía, realmente busque lo que sea favorable para mí, no lo que sea favorable para él. Entonces, en el momento, eso se nota. Una de las cosas que muchas veces vemos los dominicanos en la diáspora al país es que dice, doctor, es que yo noto en los médicos dominicanos una empatía. Es que cuando tú y yo nos vemos a los ojos,
transmitimos. Y muchas veces cuando Candor, transmitimos una etnia, candor. Ujú. sí, claro, cuando tú tienes una etnia o una raza distinta o una cultura distinta que te ve un médico de otra raza, ¿por qué no decirlo? Ujú. De otro ambiente, te ve un hindú o te ve un gringo, muchas veces no existe esa calidez. Y Así a veces es. ese médico, ese paciente dominicano, migra de los Estados Unidos buscando esa empatía, esa forma de transmitir que yo en un lenguaje coloquial pueda transmitir lo que él no entiende en el léxico médico. Eso es Claro. determinante. Eso es determinante. Igual que También, pero doctor, en ese aspecto hay que darle un plus a quienes hacen el esfuerzo. El candor humano, las atenciones, el saber escuchar, señores, el arte de escuchar, que en los médicos debe ser casi que una competencia mandatoria. No es una opción, es realmente una competencia. Usted saber escuchar el problema, empatizar y ponerse en el lugar del otro. Todas esas competencias blandas, en muchas ocasiones, no se desarrollan. Los médicos no le prestan atención al tema y no necesariamente las desarrollan porque en las facultades a ustedes no le hablan de eso. Eso surge en el proceso de usted ir creciendo y desarrollando su marca y su negocio. mira, casualmente, Renata, un saludo, dice, el don de escuchar es muy importante. Claro que Definitivamente, sí. absolutamente de acuerdo contigo. Es una realidad. Cuando uno le pregunta al cliente por qué viene y quién lo refiere, es importante darle espacio, ese momento. Así sea que el paciente diga, bueno, miren, en el año 1978, yo recuerdo en una ocasión, a veces te hace un relato histórico, novelesco, pero es importante, hay Uh-huh. que darles eso. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente necesita ser escuchado y yo digo que el 60% del resultado de una consulta es empatía. Totalmente, totalmente. Y voy a hacer un ejercicio rápido con usted, doctor, para dinamizar este live, porque lo estoy viendo, está todo el mundo poniéndose como las pilas. Le voy a hacer una pregunta rápida, usted me da pregunta simple y rápida y respuesta simple y rápida. ¿Necesario en este momento para un médico es? Educarse, seguir formándose, Entrenándose. avanzar, educarse, ir Exactamente. adelante, ¿Tipo de equipo preferido para usted? empático, empático. ¿Flexible quizás? También, lógicamente que sí. Pero en la medida que eres empático y que entiendes el otro, también eres flexible. En Uh-huh. ese mismo sentido, puede tener ese grado de flexibilidad porque comprendes el otro. ¿Qué entiende que es el mundo digital? Defíname el mundo digital breve, rápido, para usted. Actividad. El mundo Exactamente. digital es actividad. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Si el médico no entiende que el mundo digital, y además la pandemia, Astrid, nos ha demostrado que el mundo ha cambiado. Uh-huh. Estábamos hablando de telemedicina, de utilizar medios digitales, y hace tiempo que se ha venido hablando de esto. ¿Le Sin ocurrió? embargo, fue hasta que abruptamente nos llegó algo que no podíamos manejar y nos sentó en la silla y nos dijo, entiéndelo, es así. Okay. Entonces, ejemplo de que el mundo digital es una realidad absoluta. Así es. ¿Cantidad médico necesita cantidad de equipos o cantidad de miembros en su equipo o puede trabajar casi solo? Mira, el médico depende de la especialidad, lógicamente, pero si tú puedes ofrecer servicio con asistencia, que puedes delegar funciones y tienes un grupo empático, como decíamos, yo entiendo que es absolutamente Uh-huh. Muy bien. no siempre puedes estar, porque una de las cosas que nos pasa es que un cuerpo solo puede ocupar un espacio, ¿no? Es una ley Ley física. física. No, A la vez. no podemos ocupar ¿no? dos espacios físicos a la vez. Y poder tener ese soporte que mientras tú estás asistiendo a algo en una emergencia, puede ir adelantando en el proceso de atención al paciente es realmente importante. Yo aprovecho para darle las gracias a todo mi grupo, a todo el grupo de colaboradores que de verdad que sin ellos esto no es posible y que estoy muy orgulloso de cada uno de ellos. Y que por eso le responden de esa manera. Y nos pregunta su seguidora Janet, ¿fue muy difícil ordenar un equipo de trabajo? Esa es una muy buena pregunta, Janet, gracias. Y yo la pudiera responder por él te lo puedo asegurar, pero Sí, se lo voy a dejar. yo pienso que sí, que la vamos a responder los dos. Sí, Janet, fue definitivamente complejo porque nosotros necesitamos un grupo que sea parecido.
Siempre Astrid y yo coincidimos en que los iguales se juntan. Es cuestión de tiempo. Los iguales se juntan. Se Entonces, alinean. ¿eh? Se alinean. Se alinean. El destino, el universo, el karma, lo que queramos, Dios, pero finalmente se alinean. Entonces, puede hacer que alguien en una entrevista te dé una impresión de que tiene potencial y que luego en la práctica sea realmente así. Pero hay un tiempo de educación, de formación de las cosas que nos permite buscar esos grupos que sean realmente. Así es. Tenemos una pregunta ahí. ¿Perdón? Hacer un equipo de trabajo es difícil para todos. Hacer un equipo de trabajo es difícil para todos, ¿eh? No solamente para los médicos. Hacer un buen equipo, uno rueda, mueve muchísima gente, entran, salen, se despiden, se contratan. O sea, es una dinámica muy diversa. Yo tengo muchos años haciendo equipos de trabajo y también desde ACES ha sido diverso. Creo que tenemos una o dos personas estables. Después el resto ha rotado enormemente. Entonces es difícil. O sea, la conformación de un equipo homólogo de trabajo que rinda y que dé felicidad laboral, experiencia de servicios y rendimiento en un negocio es un gran reto para un líder emprendedor, un gran reto. Definitivamente. Ahí nos ponen que siempre se debe buscar a alguien que esté encaminado o alineado a nuestra. Definitivamente es así. Dígale a su Eso, comunidad, doctor, en plan de mercadeo digital, dígale a su comunidad lo que más le gusta a usted. a mí informar. Si yo puedo a través de mi página web mantener a mi público informado, fíjate que ahora la gente hace más caso al doctor Google. El Sí. doctor Google es el primero. No, y por ejemplo, en mi especialidad, yo veo en el Analytics, y es un recurso que utilizo, que me permite registrar durante las horas del día cuáles son las horas que más personas acceden a mi página web. Sí. Y vemos que, por ejemplo, entre 9 y 1 de la madrugada es cuando tenemos más personas mirando la página web. En el Ajá. Analytics se puede ver. ¿Y por qué? Porque nuestra especialidad muchas veces tiene que ver con el tema de impotencia, enfermedad de transmisión Con la sexual. connotación sexual. Correcto. Entonces, a mí me encanta el hecho de que ese medio digital me permita hacer educación continuada de mis pacientes y que no recurran a páginas que desinforman. Porque Sí. recuerda que en Google todo el mundo puede escribir. Y Así es. entonces yo siempre, la gente sabe mucho de todo, de política, de deporte, pero Todología, de lo que doctor, más. todología. Así es. Nos pregunta empresas, el usuario, ¿cómo empezar cuando los recursos son limitados? Muy buena pregunta. Lo primero, yo siempre he dicho que debe ser un logo ajustado lógicamente a tu presupuesto. Si vas a buscar una oficina, entiende que estás haciendo una inversión, ya habrá un retorno. Va a depender mucho de tu expertise, de tu experiencia, de cómo te hayas formado. Y también tienes que confiar en ti y apostar que va a haber un retorno, que sabes lo que vas a ofrecer. Entonces, siempre todos los médicos cuando iniciamos, pues definitivamente lo que hacemos es que siempre hay un compromiso familiar que te ayuda, hay un crédito que tienes que tomar. Siempre se dice que todos los comienzos son difíciles y esta no es la excepción. Puedes tener con el megatítulo estrella, siempre tienes que comenzar. Entonces, Sí. ¿cómo comenzar con un presupuesto? Estrategia. Yo creo que hacer un entrenamiento o consultar a alguien con esto, o buscar a alguien que ya tenga experiencia en el mercado es importante. Lo Sí. primero es analizar el mercado, ver tus competidores que ofrecen, qué precio tienen estas personas, porque si estás empezando no puedes tener un precio distinto, ¿no? Demasiado por encima. Exactamente. Entonces es una cosa que tienes que analizar para que tenga eficiencia hacia en tus inicios. Así es. Y nos hace un comentario que, como decíamos al principio, los médicos no tienen esa cultura. Nos decía Janet, que los médicos no tienen esa cultura. Por eso hablamos del mercadeo digital y por eso hablamos del mercadeo de marketing médico en este momento. Porque pienso que los profesionales y los galenos y los dueños y miembros de staff que estén dentro de los esquemas operativos de las instituciones de salud, que no estén alineados con esta necesidad de mercadotecnia que tiene el sector salud en este momento, se van a ir quedando atrás, que ya lo están haciendo,
y en algún momento esas finanzas le van a colapsar, porque los servicios se venden. No se puede uno seguir satanizando y mezclando gimnasia con magnesia en esa mala definición. El médico y la medicina se venden como una empresa y una entidad y un servicio profesional simplemente. No tiene nada que ver con la vocación médica, con que usted sea bueno, sea altruista, sea filántropo. Entonces, cuando eso no se genere, cuando todas esas herramientas que el doctor ha mencionado, más la capacidad de los directivos de vender en la institución no se dé, de alguna manera va a colapsar. Las finanzas de esos negocios no van a ser saludables. Bueno, las redes sociales son determinantes, ¿no? Sí Es el día. Algunos de pasadas generaciones, sobre todo, ¿no? Como decíamos antes, los baby boomers, quizá de generación anterior, no comprenden mucho, pero es una realidad. Una realidad actual, es una actualidad. Por ejemplo, pues yo soy muy fan de Facebook y eso radica personalmente, no muy personal mía, en que el público que gravita a Facebook es añoso, ¿no? En cambio, Instagram es de más de modernidad. Sé que muchas veces se tiene que apostar a esos millennials, que son la generación que van a hacer el relevo en los próximos años. Y hay que apostar a ello. Yo sé que Astrid es una banderada de apostar por ese grupo. Los ataco mucho, doctor, ¿eh? Los quiero, pero los ataco muchísimo para que se acaben de finalizar las cosas. Pero ¿no? O sea, el millennial va a ser el relevo y hay que también instruirle y ayudarle en ese sentido. Sí, es así. Vamos a recapitular rápidamente. Instagram, desafortunadamente, doctor, nos deja solamente una hora y a una persona de tanta riqueza y tanto músculo de conocimiento como tiene usted, pues se nos puede ir el tiempo muy rápidamente. Nosotros estamos encantados. Les recordamos a todos a todas las personas que nos han acompañado de su comunidad desde ACES, que estos live los vamos a estar haciendo todos los lunes, a propósito de este 5º aniversario de nuestra marca, y reconociendo a nuestro cliente más antiguo y valorado dentro del esquema de 293, de mayor antigüedad, de mayor rendimiento, de mayor rentabilidad y de mayor madurez empresarial y crecimiento, no solo en lo económico, sino en lo estructural y organizacional. Todos esos fueron criterios evaluados para escoger a Miguel Sánchez Cava en nuestro 5º aniversario como nuestro mejor cliente durante 5 años. Así que les recordamos que vamos a estar todos los lunes y antes de irnos, doctor, vamos a recapitular un poquito para todo el grupo que nos acompañó. A los colegas, ¿qué le decimos? ¿Cuál es su último mensaje para los colegas? Para los actuales. Bueno, que inviertan, que se eduquen, que no tengan temor en buscar alguna colaboración, un tipo de asesoría, eso es determinante, que marquen un logo empresarial, que actúen desde el principio con integridad, con servicio, con ética profesional. Así es. Porque mucho Dios lo ve y es importante mantener eso, que se rodeen de iguales, que se alineen con estos iguales, que busquen empatía, que la palabra que tiene que determinar el ejercicio médico profesional para cumplir con ese juramento democrático que muchas veces no sale a relucir, eso es la empatía, ponerse en el lugar del otro, asesorarse adecuadamente, hacer equipo y procurar que ese equipo cumpla los requisitos que te hacen sentir en un escenario que sea ideal para tú hacer ofrecimiento de esos. Que utilicemos los recursos que existen en medios, redes, los webs, la mentoría, Astrid, que tengo que mencionar eso. Así es importante. Un mentor. A propósito de la pregunta de qué hacer cuando tienes un presupuesto bajo para iniciar, es buscar un mentor. Yo durante años fui el apoyo de alguien con mucha experiencia y eso me hace pensar como mayor de edad. Mucha gente piensa que soy mayor, pero es que estuve arrimado a un mentor muchos años. A un buen árbol. A un buen árbol. Entonces, ese mentor a quien me quise pegar porque decía, esta persona tiene una edad, pero una experiencia que es un aprendizaje, ¿no? Y como muy bien dice, a quien un árbol se arrima, ¿no? Buena sombra le cobija. Entonces, esa persona que tiene recursos, que tienen pocos recursos, buscar una mentoría, alguien que te ayude a ganar o que te facilite ese proceso
de Doctor, incorporarte. a las nuevas generaciones, ya hablamos a sus colegas, un mensaje en un minuto para las nuevas generaciones. Estos médicos que se están entrando a la subespecialidad ahora, en ese camino de las R's de ustedes, R1, R2, R1000, RM. Educación continuada, definitivamente. No sentirse nunca que porque llegaste a conseguir un título ya estás formado. Realmente tienes que completar una curva de aprendizaje. Por lo tanto, el hecho de tener una titulación que te habilita para el ejercicio no significa que hayas completado todos los entrenamientos. La medicina es una ciencia muy cambiante que se va renovando permanentemente y que no podemos mantenernos. Por lo tanto, hay que tener ese interés de vanguardia, de seguir moviéndose. Educación, como habíamos dicho en la Sociedad Dominicana de Neurología, es muy importante. La unión del grupo, la educación continuada y la vanguardia. Mantenerse a la vanguardia. Sin duda. Dos palabras que le deja en este live a toda su comunidad digital. Sus dos palabras preferidas en un ejercicio mercadológicamente exitoso, éticamente exitoso y técnicamente exitoso. Dos palabras. Empatía y ética profesional. Dicho todo, señores. Así es. Y nosotros desde ACE damos ese testimonio de que ha sido así. Esto no ha sido una entrevista, lo he querido forzar un poquito al final con el formato, pero es para sacar riqueza de un profesional que ha tenido una trayectoria impecable a nivel internacional y que vino a su país a ejercer y vino a su país a hacerlo de manera exitosa, a demostrar que sí se puede hacer medicina del primer mundo en el tercer mundo, como él lo está haciendo. Y nos vamos a ver en el tercer live, pero tienen que esperar el 21 de septiembre para oír algo de eso último. Entonces, nos vemos el lunes próximo con otro gran tema, donde estaremos desarrollando junto a nuestro cliente y nuestro valorado cliente, Miguel Sánchez Cava, pues una serie de temas del sector salud. Doctor, agradecerle siempre esa apertura y esa riqueza que siempre muestra, ese interés vocacional que siempre muestra su comunidad y seguir exhortándolo a que usted y su equipo mantengan los niveles de calidad que hasta la fecha Cauro, como negocio y como empresa, ha ofrecido con todo el equipo conformado y bajo su liderazgo. Felicitarlo siempre públicamente, nunca se me cansarían las palabras para felicitar el ejercicio de un profesional tan integral como usted y de un docente tan integral como usted también, porque para los que no lo saben, el doctor está por ahí jugando sus cartas para el sistema educativo dominicano. Así es. No, agradecerte. Yo pienso que me dejas en un gran compromiso, ¿no? Y muchísimas gracias por la oportunidad que nos ha dado. Gracias por existir, te lo he dicho muchas veces. Gracias por este acompañamiento, que más que una relación comercial o de negocio ha sido una gran amistad. Ha sido realmente muy nutritivo para ambos sentidos, especialmente para mí. Y voy a decir algo, gracias por existir. A usted, señor, un caballero de lo que hace y un caballero de todo lo que queda por hacer, un futuro brillante, que atentos a los proyectos del doctor Sánchez Cava, la zona norte y todo el país. Así que creo que realmente vamos a seguir creciendo. Gracias por haber sido tan guiable durante todo este proceso. La diferencia entre el posicionamiento muchas veces tiene que ver con la guía, pero también con dejarse guiar. No solo encontrar ese mentor del que él habló y esa sombra que cobijar de la cual él habló, también dejarse disfrutar la sombra y dejarse guiar, que ha sido una parte muy importante. A todo el equipo de Cauro, ¿verdad? Saludos desde este primer live. Despedimos el circuito live de Access Online antes de que Instagram nos haga una de ellas. Encantado, doctor. Y buenas noches. Gracias por este proceso. Gracias por abrir su canal de comunicación para con nosotros. Gracias a todos los que se conectaron. En breve estamos con ustedes y sus preguntas y comentarios.